¿ya? Bueno, ayer hablamos sobre el problema 7, en este nos quedamos, y dijimos que, bueno, los esfuerzos tenían que ser horizontales, ¿ya? Tenían que estar así, así los horizontales y los verticales, bueno, en este sentido, así, así, ¿ya? Una cosa así, ¿ya? Más o menos. Entonces los de arriba serían sigma i, el de la horizontal sigma x, ¿ya? Que hay un chat. Em, entonces, así es como estaba nuestro estado base. Bueno, y el cortante debe haber sido una cosa así, va a ver, ¿ya? Según cómo lo sale expresado en el libro, ¿ya? Entonces, hasta ahí creo que ninguna duda. Entonces, ¿qué les pedían primero? Construir el círculo de Moore. Ayer les mostré cómo programé yo el círculo de Moore. Me dijeron que lo más probable es que les deje usar esa web francesa para lo que es los gráficos del círculo de Moore, así que espectacular para ustedes porque no tendrían que en ese sentido hacer el Excel, ¿ya? Igual yo les recomiendo que lo hagan porque en mecánica lo van a usar, ¿ya? Entonces, por ese lado igual adelantan un poco de trabajo. Después dice, bueno, esfuerzo medio, esfuerzos principales. Esfuerzo medio es lo mismo que el sigma prom, ¿ya? Entonces, simplemente hacer el promedio entre el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical, ¿ya? Y bueno, los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 3. Les vuelvo a reiterar que sigma 2 no hay forma de cómo calcularlo, ¿ya? Ahí yo me equivoqué en parte porque le había dicho que el sigma 2 era igual al sigma promedio. Ya, eso yo se lo pregunté a mi ayudante de mecánica y me quedé con esa información de que el esfuerzo justo del centro del círculo de Moore se podía tomar como el sigma 2, pero investigando un poco más a fondo descubrí que, bueno, que el sigma 2, me da con ponerlo arriba, espérame, que el sigma 2, suponiendo que acá está el tau y acá está el sigma, ¿cierto? Y vamos a hacer un circulito, ¿ya? Entonces, el sigma 2 podría estar o por acá o por acá, ¿ya? Entre medio de lo que está acá el sigma 3, ¿cierto? ¿Ya? Y acá está el sigma 1, ¿ya? Entonces, podría estar entre medio de esta línea horizontal que está acá. Puede caber la casualidad de que esté justo en el centro, ¿ya? Pero eso no sería correcto asumirlo, ¿ya? Eso es lo que yo le había mostrado con las ecuaciones. Entonces, no existe ecuación, por lo menos lo que es resistencia, para calcular el sigma 2. Ustedes pueden calcular sigma 1, sigma 3, el tau x' y prima, el sigma x' y el sigma y prima, ¿ya? Y el teta, obviamente, ¿ya? Que es el ángulo de rotación. Esos son los parámetros que ustedes pueden calcular mediante las ecuaciones que tienen. Entonces, dicho eso, vamos a seguir. Entonces, los esfuerzos principales sería calcular sigma 1 y sigma 3, ya con las ecuaciones que ya ustedes la tienen más que vista. Después dice esfuerzo normal y esfuerzo de corte máximo a la galería. ¿Qué implica esto? Ya, vamos a ir a la pauta. Por cierto, les resubí de nuevo la pauta, eliminé las partes donde salían sigma 2 para que no generara más confusión, ¿ya? Y bueno, las disculpas sobre el caso porque hasta ayer creía que el sigma 2 podía ser estimado por el centro y no es correcto asumir eso, ¿ya? Puede caer la casualidad de que justo sea como el centro del MOR, pero eh, de forma correcta no sería sensato asumir eso. Ya, entonces, acá está el círculo de Bohr. El sigma promedio, sigma medio es igual al promedio entre sigma x y sigma y, ¿cierto? El tau máximo es igual al radio, ya eso sí o sí, y está dado por esta ecuación, ¿ya? Y bueno, el sigma 1 y el sigma 3 es igual al sigma promedio más R, y el sigma 3 es igual al sigma promedio menos R, ¿ya? Hasta ahí creo que todo claro. Después nos dice el esfuerzo normal y de corte máximo de la galería. Entonces, acá yo siempre suelo dejar el esfuerzo, y de hecho acá se los dibujé, el esfuerzo normal como el sigma y prima, ¿ya? Entonces, acá yo lo coloco también sigma a su n, para notar que es el sigma normal. Y bueno, la rotación que tengo que ejercer va hacia acá, ¿cierto? Ya, y me faltó colocar como una flechita señalizando que va hacia acá, pero creo que se entiende. Lo cual, si ustedes hacen la regla de la mano derecha y cierran los dedos, se van a dar cuenta que el pulgar, su dedo pulgar va a apuntar hacia adentro, en este caso de la pantalla, ¿ya?
Así que eso indica que es sentido horario, por ende hay que contabilizar un signo menos. Ya recuerden que los ángulos positivos son los antihorarios. ¿Ya? Y bueno, ahí básicamente con calculadora, con Excel, sacar el resultado y deberían llegar a este valor. ¿Ya? Luego, nos piden el cortante máximo. Acá la palabra máximo yo creo que igual causa un poco de confusión porque se podría, no sé, llegar a intuir por ahí, sería válido también asumirlo de esta forma, de que, no sé, ya transfiero mis esfuerzos a esta dirección, de acuerdo a cómo está inclinada la galería, y después, como que ahora asumo que mi sigma x prima, ya el esfuerzo en la galería va a ser un nuevo sigma x, ¿ya? Y el sigma y prima va a ser un nuevo sigma i, ¿ya? Y tendría que ingresar estos parámetros como los parámetros iniciales y graficar un nuevo círculo de Moore y ver cuál es el tau máximo que obtengo. También se podría asumir eso. ¿Ya? Igual como que la palabra máximo en sí, yo cacho que está de más, ¿ya? Y usted, bueno, acá lo que se solicitaba es que ustedes calcularan el tau x' y prima, ¿ya? A eso nos referíamos como con cortante en sí, ¿ya? La palabra máximo puede traer quizá un poco de confusión en ese sentido. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, con la ecuación esta que está dada acá, acuérdense de contabilizar este signo menos, que he visto varios que me han mandado algunas ecuaciones y he visto que como que se les pasa este signo menos, ¿ya? Así que tengan cuidado ahí. Y bueno, el ángulo de rotación sigue siendo el mismo, menos 5 grados, y bueno, es el doble en el círculo de Moore, entonces serían menos 10 grados, ¿ya? Hacen el cálculo y obtienen este valor. Luego, después les pedía el esfuerzo de corte máximo y esfuerzo normal a la falla. Bueno, en este caso era hacer el mismo procedimiento que hicimos para la galería, pero en este caso era para la falla. ¿Ya? Acá les tengo un diagrama de lo que es la inclinación, el ángulo y cómo quedarían los esfuerzos en el caso del supuesto que hice yo. ¿Ya? Nuevamente dejo axial el sigma x, ya que ahora lo transformo en un sigma x' y ejecuto las ecuaciones, ¿ya? En este caso me pedían el normal, yo el normal lo tomé como el sigma y prima, ¿ya? Y en este caso la rotación sigue siendo en sentido anti-horario, perdón, horario, ¿ya? O sea, así, a favor de las manecillas del reloj, por ende, el ángulo tendría que ser menos 70 grados, ¿ya? Según los convenios que nosotros hemos acordado. Por ende, quedaría de esta forma expresada la ecuación, los valores ustedes ya los tienen, los ingresan, calculadora o Excel, y deberían llegar a este valor de acá. Para el caso del cortante, es la misma ecuación que en delante, y bueno, el ángulo de rotación en sí tiene que ser esos 70 grados nuevamente, bueno, perdón, menos 70 grados, ¿ya? Y en el círculo de Moore es el doble, entonces serían menos 140 grados, ¿ya? Y deberían llegar a este valor que está acá, ¿ya? De menos 4,47 megapascales. Con eso ya podían responder el problema 7, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda sobre ese problema? Ese problema estaba más que nada para para que se familiarizaran con el tema de los ángulos, agarraran un poco de confianza y pudieran ahí después entender cómo abarcar los demás. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Por ejemplo, en el enunciado uno tiene que asumir de que todos los esfuerzos están en compresión, ¿cierto? No, porque te los dan positivo. Acá positivo es expansión para el caso de resistencia. Si tuviera un signo menos acá, por ejemplo, menos 90 sería compresión. No sé si se entiende. Dale, entonces asumimos que está todo en tensión. Sí, mire, sí, lo que pasa es que, bueno, cuando ustedes pasen a mecánica, ahora los positivos van a ser de compresión, ¿ya? Y los negativos van a ser de expansión, pero en resistencia al contrario, ¿ya? Eso es que les quede muy claro. Los signos positivos, acá, si les dicen sigma x igual a 180 megapascales, significa que ustedes, por ejemplo, podrían tener un cubito o cualquier figura geométrica y significa que el esfuerzo sigma x va a ser así, de expansión, ¿ya? Lo mismo para el sigma y el tau. ¿Ya? Tienen que sí o sí seguir los convenios que aparecen en el libro, ¿ya? Con respecto a los signos, para que lleguen a los mismos resultados. Eso, Germán.
Ya, creo que no hay ninguna otra duda con respecto al problema 7. Vamos, continuamos al problema 8 entonces, más o menos bien rapidito para alcanzar a hacer todo, no explayarme más de la cuenta. Después, el problema 8 decía, bueno, este problema igual ya lo resolvimos, ¿ya? Así que revisen la ayudantía, revisen la pauta, ¿ya? Lo que sí me gustaría destacar de este problema es una parte donde dice, creo que está por acá, esfuerzo de corte máximo, esfuerzo principal efectivo, creo que no era esta pregunta. Déjenme buscarla. Ah, esfuerzo principal Disculpa, Felipe, efectivo. el efectivo era. Ah, ya era el siguiente problema. ¿Sí? ¿Qué pasó? Adelante. ¿Quién quería hablar? El efectivo era el esfuerzo de corte máximo menos el promedio o algo así, ¿o no? El esfuerzo efectivo, mira, acá se los voy a mostrar, pero tiene que ver con la presión de poros. Vamos a revisarlo, ¿ya? Entonces, bueno, primero que nada, trazamos nuestro estado inicial, el cual se encuentra acá, ya es el mismo que asumimos cuando lo resolví en la ayudantía. Ya recuerden que si les dicen en los datos que ustedes tienen un esfuerzo axial y un esfuerzo perpendicular al eje, y le estaban diciendo que los resultados de las mediciones de los esfuerzos in situ biaxiales por una perforación inclinada con un ángulo tanto, ¿ya? Entonces aquí les dan a entender de que los esfuerzos fueron medidos por medio de esta perforación, ¿ya? Entonces los podrían colocar así o podrían dejar normal el sigma i, o sea, perdón, el sigma x, ¿ya? Yo siempre como que dejo normal a lo que es esta superficie el sigma i, ¿ya? Eso es más que nada por costumbre, pero nótese que ustedes podrían colocar el sigma x acá arribita y el sigma y acá abajito, ¿ya? No habría ningún problema. Deberían llegar a los mismos resultados, de hecho. Después dice, bueno, el círculo de Moore queda de la siguiente forma, esto es graficarlo nomás, ingresan los parámetros en la web que les pasó al profesor, es lo mismo, ustedes ingresan un sigma x, un sigma y un tau y les debería de arrojar este círculo de Moore. Bueno, después dice los esfuerzos principales y la orientación de estos se obtienen de la siguiente forma. Bueno, el esfuerzo, acá yo puse sigma pro, bueno, ya que es el sigma medio, el promedio entre el X y el Y, el R, que es el tau, ya, y después obtengo acá sigma 1 igual a sigma promedio más R, ¿cierto? Y sigma 3 igual a sigma promedio menos R. Así de sencillo. Y también les piden la orientación de estos esfuerzos principales. Acá ustedes tienen el teta P1, ¿ya? Que está dado por esta ecuación y obtienen este valor. ¿Qué indica este valor? Bueno, si ustedes trazan, si ustedes se fijan en el resultado obtenido, tiene un signo positivo, que es lo que indica que es una rotación en sentido antihorario. O sea, que si ustedes tienen este trazo de línea verde que sale acá, para poder posicionarse en la horizontal la voy a marcar acá, ¿ya? Ahí es donde se encuentran los esfuerzos máximos, o sea, acá está sigma 1, ¿cierto? Siempre que está más pegado a la derecha es sigma 1, ¿ya? Entonces ustedes aplican una rotación hacia acá, ¿cierto? Si ustedes se fijan, esta es sentido antihorario, positivo, y este ángulo de acá debería ser 2 veces ese 21.14 que sale ahí, ¿ya? Entonces, espérenme, voy a borrar esa parte de ahí. Ya, perfecto. Entonces llegan acá y ahí estarían en la, ahí tendrían ahí el 2 veces teta P1, ¿cierto? Ya, más o menos feo me quedó, pero creo que entienden la idea. Para armar el teta P2, ¿cierto? Le suman 90 al resultado obtenido de teta P1, ya, y en el círculo de amor sería el doble. ¿Qué es lo que indica esto? Bueno, indica que ahí va a responder el profe, me acaba de escribir algo. Indica que tendrían que llegar acá. ¿Ya? ¿Por qué sé que es así? Bueno, porque el resultado también es positivo. ¿Ya? Si el resultado por ABC motivo llegase a ser negativo, ¿qué indica? Que la rotación la deberían de ejercer de acá y llegar hasta acá. ¿Ya? Eso solo se obtiene con el signo del ángulo. Entonces, ahí tienen como, lo voy a escribir un poquito más bonito. ¿Ya? Acá tienen su horizontal. Acá tienen, lo voy a escribir como texto, acá, 2 veces teta P1, ya, eso lo voy a posicionar acá, ¿cierto? Ahí, ya, ahí tienen 2 veces teta P1, y para el otro es
la misma historia. Voy a hacerlo con otro color para que se vea, se note la diferencia con un color negro. Acá hasta acá, ¿cierto? Ahí tendrían contexto 2 veces teta P2, ¿cierto? Ahí está. Eso es lo que yo intento mostrar. Ya, eso de ahí, para que lo tengan claro. Perfecto. Entonces ahí estarían esos dos cálculos. Después dice el esfuerzo de corte máximo, los esfuerzos principales efectivos. Acá viene la pregunta del compañero. Acá, bueno, el esfuerzo de corte máximo en sí no tiene efectivo, ¿ya? Estuve investigando más a fondo sobre esto y no, claro, no encontré ninguna, no fórmula, ¿ya? Porque la fórmula en sí debería ser Tau máximo menos la presión de poro, pero en bibliografía, en distintas páginas y en distintos papers, ninguno como que habla de un Tau efectivo. ¿Ya? Entonces, por eso igual yo les cambié esa pregunta que salía ahí, ¿ya? Cuando les mandé cuando les enviamos por primera vez la guía, y solamente les dije que calcularan el Tau max, ¿ya? Que es igual al R. ¿Para qué hay esfuerzo efectivo? Bueno, siempre van a haber esfuerzos efectivos para lo que es sigma 1 y sigma 3, ¿ya? ¿Y cómo se calculan? Bueno, de esta forma. Se toma sigma 1 y se le resta la presión de poros, ¿ya? Para el caso del sigma 3 efectivo es lo mismo, sigma 3 menos la presión de poros, ¿ya? Eso es con respecto a los esfuerzos principales efectivos. En sí solo les podrían preguntar sobre esfuerzos efectivos relacionándolo con los esfuerzos principales, ya sea el mayor y el menor, ¿ya? Entonces, ahí lo tienen, ¿ya? Es eso más que nada. Una Después, pregunta ¿sí? relacionada con el esfuerzo efectivo, siempre va a ser como el esfuerzo mayor menos los poros, Sí, por así decirlo. sí. Así. Ya siempre es así, ¿ya? Después, de hecho, al final les puedo mostrar una cosita de mecánica de donde sale como la pseudo demostración de esto. Ya, otro me había preguntado, creo que fue Germán, que me había dicho cómo se refleja esto en el círculo de Moore. Bueno, adelantándole un poco al tema, en el círculo de Moore, ¿cómo se reflejaría? Esto no se los van a pedir, obviamente, pero para que lo sepan. Por ejemplo, tienen ahí, en un estado inicial, sin aplicarle la presión de poros. ¿Qué es lo que va a hacer la presión de poros? Bueno, va a hacer que perdón, ahí, va a hacer que este círculo se mueva hacia la izquierda, ya en este caso. ¿Por qué? Porque el sigma 1 disminuye su valor, ya. Eso es lo que hace en sí la presión de poros. Reduce el impacto de los esfuerzos principales, tanto el mayor y el menor, ya. Y eso en la naturaleza es así. Entonces, por así decirlo, en la presión de poro, hablando ya un poco en diálogo de mecánica de roca, lo que hace es un desconfinamiento del material rocoso, ¿ya? Eso para que lo sepan. Después, bueno, les pedí el ángulo en el cual se produce el esfuerzo de corte máximo. Bueno, y se obtiene de esta forma, ¿ya? Es homólogo a calcular teta sub s, ¿ya? Con esta ecuación. El signo negativo que indica que es una rotación en sentido horario, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos reflejar acá? Bueno, si nosotros trazamos una vertical, significa que esto hay que rotarlo hacia acá. Y si ustedes se fijan, esto es a favor de las manecillas del reloj, por ende, concuerda con el valor del signo negativo que obtuvimos mediante la formulación, ¿ya? Y por último, les pedían, penúltima pregunta, les pedían calcular los esfuerzos normales y cortantes sobre el contacto primario y secundario, ¿ya? ¿Cómo se hace? Bueno, acá yo les coloqué una representación, un esquema de cuál es la rotación que debemos de realizar para poder pasar de nuestra perforación, ya de los esfuerzos que estaban medidos en la perforación a lo que es el contacto primario, secundario. Entonces, básicamente hacer una rotación de 52 grados, sumando el 35 más el 17, ¿y qué se obtendría ahí? Bueno, se obtendría que, como siempre yo los dejo de esta forma, indicaría que el sigma X queda axial a la superficie, en este caso el contacto primario, y el sigma Y quedaría normal, ¿ya? Y el sigma Y sería homólogo al sigma normal, ¿ya? Y estaría dado por ese valor.
el ángulo, como les dije, 52 grados, como es en contra de las manecillas del reloj, es positivo, ¿ya? Y ahí está lo mismo para el caso del cortante, ¿ya? Es la misma rotación y los mismos parámetros de entrada. Después, para lo que es la pared oeste, bueno, en este caso, acá está la representación. Nosotros tenemos que pasar de un estado que estamos en la perforación, dada por esta línea negra, y llegar a esta línea roja que está acá, dice pared del yacimiento. Entonces, ¿cuánto tenemos que rotar? Bueno, si ustedes se fijan acá, tenemos 17 grados, acá esto es un ángulo de 90 grados y más 15 grados. Eso suma en total 122 grados. Entonces, esa es la rotación que debemos de ejercer en la realidad. En el círculo de Moore es el doble, ¿ya? Y es lo mismo que hicimos anteriormente. Tenemos nuestras ecuaciones, colocamos nuestro ángulo, ¿ya? En positivo, igual que el anterior, y calculamos el valor. En este caso, el resultado es de 102,03 megapascales y para el caso del cortante es 13,76 megapascales. Eso es con respecto a este problema. Ya, voy a pasar rapidito al 9, ¿ya? Así viéndolo de forma bien general. Bueno, en el 9 que nos pedían, nuevamente tenemos una situación, ¿ya? En donde nos dicen que se encuentra una falla que cae con un ángulo de 75, chuta, me puse mal, que cae con un ángulo de 75 grados y está así. ¿Ya? Ahí, ese ángulo que sale ahí es 75 grados con respecto al oeste. ¿Cómo ven el oeste ustedes? Bueno, acá va a estar el norte, obviamente, acá abajito el sur, y acá va a estar el oeste y el este, ¿ya? Si no se percataron quizá, dice no sé, ya es una forma de identificarlo, ¿ya? No sé. Un truquito de colegio que me enseñaron a mí. Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, necesitamos hacer un análisis un tanto más profundo de la estabilidad, y acá nos dan un dato. Dice que el punto en específico es de 1,6 kilómetros. Ya, este dato no juega ningún rol importante, pero cuando ya ustedes entran a mecánica, ahí sí juega un rol importante, porque ustedes pueden estimar el sigma X y el sigma Y, que son que más adelante lo van a conocer como sigma horizontal y sigma vertical, por medio de la profundidad a la cual se encuentra el punto de interés a evaluar, ¿ya? Por eso igual está este dato. Pero en este caso ustedes ya le entregan los valores de lo que es el esfuerzo axial, ¿ya? De 45 grados y el esfuerzo perpendicular, ¿ya? Entonces, ¿qué nos piden? Bueno, primero definir nuestras variables y con esto armar nuestro círculo de Moore. Ya, eso es lo primero. Entonces yo en este caso definí sigma X como 31 megapascales, sigma Y 62 megapascales y tau XY como 20 megapascales. Ahí está el círculo de Moore en base a esos parámetros y acá está como la representación esquemática de lo que hice, ¿ya? Ahí están los 45 grados con respecto a la horizontal trazada desde el oeste, ya acá a la izquierda está el oeste, y bueno, quedan de esta forma, ¿ya? Si ustedes se fijan en este caso, hasta ahora habíamos trabajado con sigma X mayor que sigma Y, ¿ya? Generalmente pasa eso, ¿ya? Pero en este caso, por la forma en cómo en sí están otorgados los datos, ¿ya? Que nos dicen que es axial este y perpendicular el otro, bueno, lo podemos hacer de esta forma, ¿ya? Más que nada para que se siga manteniendo la regla de que el sigma Y quede perpendicular, ¿ya? A la superficie. Entonces, nos piden los esfuerzos principales, ¿ya? Entonces, primero calculamos lo que es el sigma promedio y el sigma R, y en base a esos parámetros, nosotros podemos tener sigma 1 y sigma 3 mediante estas ecuaciones. Y también nos piden la orientación, bueno, en este caso, el teta P sub 1, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren calcular el P sub 2, básicamente es a este ángulo que se encuentra acá, sumarle 90 grados, ¿ya? Después dicen los esfuerzos efectivos. Bueno, los esfuerzos efectivos, lo mismo que como lo comentábamos anteriormente, es tomar el sigma 1 y restarle lo que es la presión de poro. En este caso, la presión de poro tiene un valor, no lo coloqué ahí, pero aparece acá, de 20 megapascales, ¿ya? Y para el sigma 3, la misma historia. Tomar el esfuerzo sigma 3, ¿ya? Y restarle la presión de poro, y acá obtenemos como los esfuerzos efectivos, ¿ya?
Después dice la pregunta D, los esfuerzos de corte máximo normal en esta rotación. Acá quiero hacer una pequeña pausa y tomarme un tiempito para explicar por qué yo coloqué sigma normal, ¿ya? A sigma prom, igual a sigma prom. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si ustedes se acuerdan de la ayudantía pasada, nosotros asumimos como el sigma normal como el sigma i. De hecho, acá aparece representado. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es como una consideración más personal, ¿ya? Es como un tema de que yo quiero posicionar el sigma i como normal a la superficie, pero también podría venir otro compañero y decir, no, pero yo quiero colocar el sigma x como el normal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en sí, la forma en que yo he buscado, por así decirlo, cómo lo estimamos sin haber aplicado ninguna rotación previa, o sea, sin aplicar ninguna rotación, sino que tener nuestro esfuerzo en estado base, tal cual como nos entregan, es que utilicemos el sigma promedio como el sigma normal. ¿Ya? Esto es como una estimación y es 100% válida. ¿Ya? Lo ideal es que ustedes en el certamen, si les preguntan, les sale esta pregunta tal cual y ustedes no tuvieran que aplicar aún todavía una rotación, ¿ya? Está todo como en estado base, utilicen esta para referirse al sigma normal, ¿ya? Es más representativo, ¿ya? Y disculpa, Felipe, Sí, adelante. en ese caso no podría ser el sigma i, como lo habíamos tomado en los otros casos. Mira, puede ser, pero lo que pasa es que eso es como una consideración más personal, ¿ya? Porque tú también podrías decir como, yo quiero posicionar el sigma X como normal a la superficie, ¿cachai? Y en sí, igual te entiendo porque te lo dicen en el enunciado, ¿ya? Que es perpendicular. Lo que pasa es que, por ejemplo, puede haber otro problema en donde no te lo especifiquen y tú podrías colocar como el sigma X normal o el sigma Y normal. Entonces, como que ahí como que se entra en una disyuntiva. ¿Cuál es normal y cuál es no? ¿Cachai? Entonces, por eso yo prefiero que coloquen esto, ¿ya? Como sigma normal igual al promedio, ¿ya? Si ustedes quieren, pueden colocar ambos, ¿ya? Y justificar, ¿ya? También lo tomaría válido, ¿ya? Yo por lo menos no se los tomaría malo y yo creo que si le digo al profesor, profe, sabe que quedamos como honestos con los chiquillos con respecto a esto, el profesor tampoco se los va a considerar malo, ¿ya? Más que nada por eso. Bueno, continúo. Entonces, ¿y el cortante? ¿Te quedó claro o no? ¿Quién preguntó? Sí, Ya, sí, gracias. perfecto. Felipe, Después dice, disculpa que te adelante. regreso. La convención es que tengo un poco de internet, entonces como que de repente escucho medio mal. Ajá. ¿Cómo quedó la convención de los esfuerzos? El esfuerzo normal, ¿me escuchas bien, Felipe? Sí, te escucho, ahora sí. Ya. El esfuerzo normal quedó como el esfuerzo promedio, ¿ya? Como una especie de estimación. Ya dado que, a pesar de que acá te dicen que el esfuerzo perpendicular o normal, por así decirlo, a el plano evaluado es de 62 megapascales, puede ser el caso de que no te den ese dato y tú puedes elegir dejar normal el sigma X o el sigma Y, ¿ya? Entonces como que ahí se entra en una disyuntiva, cuál es normal y cuál es no, porque es como una consideración personal. En cambio acá nosotros por lo menos hacemos una estimación en base al promedio y eso decimos que es como el normal, ¿ya? No sé si alcanzaste a escuchar todo el mensaje. Sí, Felipe, escucho bien ahora. ¿Ya? Muchas Pero si gracias. tú quieres, por ejemplo, en base al dato que te dice, colocar el 62 y complementarlo con este valor, perfecto, mejor aún todavía, ¿ya? No hay problema en ese sentido. Bueno, después el caso del cortante máximo, esto ya está bien claro, es el radio del círculo de Mohr y se calcula con esta ecuación que sale acá arribita, ¿ya? Después, ¿qué nos piden? El ángulo de rotación del sistema de corte, ya para llegar al cortante máximo, entonces nos piden en sí el ángulo θ sub s, ya que está expresado acá. Valor positivo, rotación en sentido horario, perdón, antihorario, ya, antihorario. Bueno, después nos pide el esfuerzo normal y cortante sobre la discontinuidad, ya. Entonces aquí ya tenemos que aplicar una rotación a la discontinuidad. Me parece que no coloqué la figura, ¿ya? Pero bueno, en sí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, según los datos que nos habían dicho, uy, ese color no me gusta porque no se nota nada. Ahí sí. Hasta acá hay un ángulo de 70 grados. Entonces, para llegar acá, a lo que es la falla, que está remarcada en negro, ¿ya? Esta que está acá,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ya tengo 45 grados, entonces solo me falta estos ángulos de acá, que son 30 grados. ¿En qué sentido? Bueno, a favor de las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces el dedo pulgar apunta hacia mí. ¿Qué voy a conseguir con eso? Bueno, que el sigma X siga manteniendo axial a la falla y el sigma Y siga manteniéndose normal, en este caso a la falla, ¿ya? ¿Cómo estimo esos valores? Bueno, mediante estas ecuaciones que están acá, ¿ya? Donde sigma I' es igual al sigma normal y bueno, desarrollo todo el cálculo y lo mismo para el tau, ya es lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. Problema 10, ayer lo estuvimos comentando un poquito, igual es un poco mecánica. Si quieren pueden preguntarle a la Lucy para optimizar igual el tiempo y pasar a lo siguiente. Ya Lucy hizo el 10, hizo el 11, ya así que los que tengan, uy, me quedo feo ahí, los que tengan duda con esos dos problemas, pregúntenlo a Lucy, ¿ya? Ahí Lucy les puede dar una mejor explicación porque yo lo revisé ayer nomás, lo revisé súper poco, así que no me atrevería a darle una respuesta. Ya, así que eso con respecto a esos problemas. ¿Qué más? Había algo que más que le quería comentar, que tenía que ver. Ah, ya, es una pregunta que hicieron sobre esta tablita de acá. Ya, voy a ver la pauta, vamos a subir un poquito. Es más que nada una pequeña aclaración sobre esto. Acá nos dicen 45 grados y 45 grados. Ayer alguien me preguntó y me dijo, pero yo le había dicho que mediante el sistema de ecuaciones podrían llegar a obtener este ángulo. ¿Qué es lo que pasa? Que si esta pregunta es un tanto más teórica, ¿ya? ¿Por qué es teórica? Porque si ustedes se fijan, nosotros estamos ya en una condición de esfuerzos principales mayores, dados por sigma 1 igual a un cierto valor, en este caso de 150 megapascales, y sigma 3 igual a 0. Entonces, si nosotros armamos nuestro círculo de Moore, va a quedar una cosa como esta, ¿ya? Más o menos así. Acá va a estar el sigma y acá va a estar el tau. ¿Qué es lo que pasa? Que acá va a estar el centro del círculo de Moore, el cual va a estar dado por sigma prom, 75 megapascales, y el radio, bueno, también 75 megapascales. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya estamos en la horizontal, si ustedes se fijan, porque ya estamos en una condición de esfuerzos máximos, ¿ya? ¿Lo ven, cierto? ¿Todos ven eso? De que ya estamos en esta condición de acá. Confírmeme, por favor, porque igual es importante que entiendan esto. ¿Por qué tomaste el sigma 3 como 0, Pipe? ¿Ah? ¿Por Porque qué el acá te lo sigma 3 dicen, lo tomaste? Ah, ya lo escuché. ¿ya? ¿Alguien? ¿Todos entendieron la condición en la cual estamos? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá nos piden cuánto tiene que valer teta sub s, ¿ya? En sí, lo que nos están diciendo es cuánto tengo que rotar en la realidad, ¿ya? Para posicionar este esfuerzo que están acá, este estado de esfuerzos principales, pasarlo a un estado de esfuerzo de cortante máximo. ¿Cómo hago eso? Bueno, acá está mi vertical. Entonces, ¿qué ángulo es este de acá? De forma rápida, ¿qué ángulo es ese? A ver si están prestando 90. atención. 90 grados, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto tendría que ser en la realidad? Si en el círculo de Morse son 90 grados, ¿cuánto es en la realidad? La mitad, ¿cierto? 45. 45 grados. Entonces, por eso aparece este 45 grados. ¿Ya? Lo mismo para el siguiente caso, el experimento 2. También es 45 grados porque nos encontramos en un estado de esfuerzos principales mayores. ¿Ya? En este caso, acá ya el sigma 3 toma un valor, ya un valor de menos 25 megapascales. Otras personas también me preguntaron, oye, pero ¿por qué está el sigma 3 mayor que el sigma 1? Puede ser un error de tipeo, ya lo más probable es que sea eso, ya un error de tipeo. Pero ¿qué es lo que no va a cambiar en ese sentido? De que esto, 45 grados, se tiene que cumplir. Va a ser lo mismo que acá. De hecho, el círculo de Moore va a estar desplazado hacia la izquierda, va a estar en el lado de los valores negativos del sigma, ¿ya? Pero se va a seguir cumpliendo de que vamos a estar en el estado de esfuerzos principales mayores y para poder llegar al teta sub s, ¿ya? Es decir, al estado de cortante máximo, tenemos que rotar 45 grados con respecto a la realidad y en el círculo de Moore serían 90 grados. ¿Ya? Es una pregunta un tanto más teórica. ¿Cómo lo pueden ver ustedes mediante las ecuaciones? Bueno, les va a dar que, si ustedes se acuerdan, la tangente diverge cuando es 90 grados. ¿Ya? Si ustedes colocan esa fórmula en su Excel,
¿ya? Ingresan estos sigma 1 como si fueran el sigma X y el sigma 3 como si fuera el sigma Y, lo ingresan a su círculo de Moore, van a obtener, y obviamente el tau xy igual a 0, van a obtener que les va a dar un resultado de diverge, ¿ya? ¿Qué indica eso? Bueno, que en sí estamos en los 90 grados, ¿ya? Por ende, la tangente se indefine, ¿ya? Y si es 90 grados, en el círculo de Moore, por ende son 45 en la realidad, ¿ya? Es ahí donde apunta esta pregunta. Bueno, y acá, en este caso, para lo que es el experimento 3, es lo mismo, pero en este caso, bueno, no es lo mismo, porque en este caso ya nos dan lo que es el tau máximo, ¿ya? Esta como R que sale acá, bueno, se refiere al tau, ¿ya? Entonces ya estamos en una condición de cortante máximo. Entonces, ¿en qué estado estaríamos? Estaríamos en este que está acá. Por ejemplo, voy a dibujar mi círculo de Moore por acá, así, así. Acá va a estar sigma y acá va a estar tau, ¿cierto? Voy a dibujar un circulito, bastante feo, pero la idea es que entiendan. Acá. Y acá, en ese estado vamos a estar justo posicionados en la vertical. Entonces, por acá va a estar menos tau máximo y por acá abajo va a estar más tau máximo. Entonces vamos a estar en ese estado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y por qué sale teta sub p igual a 45 grados? Bueno, en este caso la pregunta es al contrario. ¿Cuánto es la rotación que tenemos que hacer con respecto a la realidad para poder llegar al estado de esfuerzos sigma 1 y sigma 3, o sea, los esfuerzos principales mayores? ¿Ya? En este caso tendríamos que aplicar una rotación para llegar acá, a la horizontal que estoy remarcando en negro. Y es la misma historia, son 45 grados. ¿Ya? Felipe, Sí, adelante. estoy un poquito confundido. Que yo estaba aplicando las mismas fórmulas ¿Ya? de la tangente para el teta S ¿Ya? y me da 45 partido en 2. Mm, No sé, entonces ahí como que estoy medio enredado. ¿Esos 45 grados son en la en realidad, el círculo de Moore o en la realidad? en la realidad. ¿Ya? Mira, si quieres, al final me preguntas y te muestro cómo es el tema, ¿ya? Porque Ya, yo ayer ya. lo hice y me da divergente, ¿ya? De hecho, alguien creo que fue a Mauricio, no sé quién fue que me consultó y Sí. le mostré cómo el tema. ¿Ya? En el experimento 3, por ejemplo, el teta S, ¿qué nos diría? Porque El la θs fórmula... sería en ese caso igual a 0. Sí, Claro. ¿ya? En ese caso. Y bueno, basta más que decir que para el caso de acá, teta sub p es igual a 0, ¿cierto? Y teta sub p acá también es igual a 0, porque ya estamos en el plano de esfuerzos principales mayores, sigma 1 y sigma 3, ¿ya? Eso. Ya, sigamos. Ahora vamos a pasar ya a la parte de la resolución del certamen 3, perdón, del certamen del semestre pasado, que equivalía al certamen 3, ¿ya? Porque esta materia del círculo de Moore se veía para el tercer certamen. ¿Tienen alguna duda, consulta hasta ahora de cómo he llevado la explicación? ¿O les va quedando todo claro? ¿Se les va despejando Va la todo duda? claro. Ya, perfecto. Bueno, entonces acá, este es el certamen de 2020, segundo semestre, ¿ya? Acá, esta es la primera pregunta. Bueno, nos dice lo siguiente: deriven las ecuaciones diferenciales de equilibrio. Ya, esta ecuación en sí, el profesor ha puesto ya 2 veces esta pregunta. Yo aún no entiendo por qué la coloca, porque según yo no viene mucho al caso, si bien tiene relación con la materia, pero es un poco extraña la demostración. Yo una vez, por casualidad, la vi en un video, ¿ya? Y ahí supe cómo responderla, ¿ya? Pero no sé por qué la coloca, la verdad. Porque siento yo que igual imaginarse esta pregunta con lo que se ve en clases, em, yo lo encuentro que no te da, ¿ya? O sea, sí o sí tienes que buscar más información por tu cuenta. Pero acá les voy a enseñar cómo es más o menos la demostración, por si ya es ese motivo les coloca esta pregunta. Bueno, entonces acá nosotros tenemos 3 ecuaciones, que son ecuaciones derivadas parciales, ¿ya? Una para el eje X, una para el eje Y y otra para el eje Z. ¿Ya? Estas son las ecuaciones
eh, que en sí es la forma en cómo se puede modelar lo que son el balance de equilibrio, ya en un grado ya con mucho más detalle, ¿ya? Esto obviamente deriva 100% de lo que es la ley, la segunda ley de Newton, ¿ya? Todo parte de ahí. Todo parte de Newton y de ahí se van extrapolando otras fórmulas, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que notar, que todo parte de ese punto y de ahí se van haciendo otras ecuaciones. Entonces dice donde Fx, Fi y Fz son las componentes de una fuerza por unidad de volumen, ¿ya? Estas fuerzas de volumen. Aquí se le denomina fuerzas de volumen. El peso, por ejemplo, es una fuerza de volumen, ¿ya? Es como la más conocida. ¿Por qué? Porque depende de la masa y bueno, en sí de la masa, de la densidad, que en fin y al cabo son lo mismo, ¿ya? Entonces por eso se les denomina como fuerzas de volumen. Aparecen con un signo positivo acá, pero por ejemplo, si esto lo consideran como el peso, ahí en su sistema coordenado lo más probable es que la mayoría lo colocara como negativo, dado que apuntaría en sentido contrario. Pero generalmente se coloca como positivo y después, a medida que se van desarrollando un poco más el problema, se va discretizando qué signo debe de llegar, ¿ya? Entonces, y después, bueno, nos preguntan ya cómo se puede obtener el tensor de esfuerzo, o sea, nos dan el siguiente tensor de esfuerzo, nos dice calcule la fuerza por unidad de volumen, además evalúe la fuerza en el punto tanto, ¿ya? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Ya en pocas palabras, ¿qué nos dicen? Nosotros tenemos un punto, ¿cierto? Nos dan este tensor de acá. Nosotros tenemos que identificar qué componentes cada una de estos miembros del tensor, ¿ya? Y tenemos este punto de acá, entonces nosotros lo ingresamos, calculamos el valor numérico, ¿ya? Y lo único que tenemos que hacer acá es ejercer obviamente las derivadas, perdón, ¿ya? Y despejar lo que es f sub z, fx y f sub y. Ahí lo voy mostrando. Después dice considera el tensor nuevamente del enunciado anterior en el punto tanto, ¿ya? Y calcule los esfuerzos principales usando el círculo de Moore. Acá lo vamos a hacer mediante lo que es invariantes, ¿ya? O sea, ecuación característica, ¿ya? Así lo hice yo para que vieran cómo se hace y podrían reforzar ese concepto. Ya, entonces vamos con la pauta. Bueno, lo primero es hacer esa demostración, ¿ya? Entonces parto de esta imagen que encontré en internet que me pareció bastante buena. Así es como estaría un cuerpo, por ejemplo, no sé, confinado, ¿ya? Estaría con estos esfuerzos de acá, ¿ya? Con este sistema de acá. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, primero que nada, armarse un buen eje coordenado. En este caso yo asumo el X para acá, el Y para acá, lo voy a escribir, el Y, el X y el Z, ¿ya? Así, tal cual como aparecen ahí, lo asumo como positivo. Entonces, una vez asumido eso, empiezo a hacer mi balance de fuerzas. Entonces, ¿cómo ejerzo mi balance de fuerzas? Si ustedes se fijan, acá está todo en función de los esfuerzos. Entonces, los esfuerzos son newton sobre metro cuadrado. Entonces, debo de multiplicar por un área, ¿ya? En este caso, un área infinitesimal, para poder saber cuánto es la fuerza que está ejerciendo dicho esfuerzo. Entonces, si ustedes se fijan, yo partí con un sigma x', o sea, sigma xx', ¿ya? Luego voy a explicar a qué es lo que me refiero con esto, ¿ya? Menos este sigma xx, pero que está por acá. No sé si ustedes lo notan. Acá está este que está apuntando positivo y le estoy restando el que va en sentido negativo, así que está apuntando hacia adentro. El área en la cual está ejerciendo este tema está dado por este cuadrado que sale acá, donde está de y de z. ¿Ya? Eso con respecto al primero. Ya ese es como el más fácil de identificar. Después nos vamos con el tau xi prima, ¿ya? Que es este que está, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Oh, lo perdí de vista. Ah, acá está, este de acá, chuta, lo escribí, lo coloqué mal. Ese que está ahí, ¿ya? Si ustedes se fijan, ¿ya? Ese que está ahí y el otro tendría que ser el que está acá. Te lo pilla la primera, ¿ya? Esos dos, si ustedes se fijan, apuntan en la dirección X, en este caso el que tiene el prima arriba, esa comita arriba,
es igual a el positivo y el otro es el negativo, dado que apunta hacia adentro. ¿Ya? Hago la resta entre esos dos y el área de la cual se están ejerciendo esos esfuerzos es esta área que voy a remarcar en rojo. Mejor en azul para que lo puedan divisar. Ese que está ahí. Ese es el área. Entonces estaría por un dx por un dz. ¿Ya? Que es lo que sale acá. Dx dz. ¿Ya? Entonces seguimos. Voy a borrar los dibujitos. Ya. Después nos vamos con el tau prima xz, ¿ya? Menos el tau xz. ¿Cuál es este? Bueno, el xz es el que está acá, el prima, y el que está contrarrestando este esfuerzo es el que está el que está acá abajito, ¿ya? Ese que estoy remarcando ahí, ¿ya? Esos dos, uno positivo, el otro negativo, ¿y en qué área está ejecutándose? Bueno, en el área de acá. Lo voy a remarcar en negro, esta área de acá, la cual está dada por un diferencial de y por un diferencial de x, o de x de y. ¿Ya? Que es lo que está aquí. Acá hay que contabilizar las fuerzas de volúmenes. No sabemos qué fuerza de volumen en sí. La más conocida es el peso, pero la contabilizamos. Entonces, ¿cómo contabilizamos dicha fuerza? Bueno, la unidad de esta fuerza es, en este caso, para la componente X, va a ser newton sobre metro cúbico. ¿Ya? Esto en sí se conoce como el peso específico. ¿Ya? Quizá algunos sepa lo que es el peso específico. ¿Ya? Pero esas en sí son las mismas unidades. Entonces, para poder tener todo esto en metros, o sea, perdón, en newton, ya que en la unidad de fuerza tengo que multiplicar por un cierto volumen. ¿Cómo calcula ese volumen? Si estoy en un cuerpo infinitesimal, por dI, por dx, por dI, por dz. ¿Ya? Y ahí obtengo esa ecuación y la igualo a 0. ¿Ya? Y acá viene lo interesante de esto, porque aquí hay una pequeña aproximación que yo creo que más de uno habrá quedado pillo con respecto a lo que hice acá. Por eso voy a tomarme un tiempito para mostrar qué fue lo que hice acá. ¿Estás viendo la tablet, cierto? Sí, se ve. Ahí. Ya, perfecto. Entonces, en pocas palabras, espérenme, déjenme que no me se memoria la ecuación. Voy a escribirla acá al lado. Chuta, pasé para abajo. Ya. En sí, ¿qué es lo que hice? Voy a colocar sigma x prima menos sigma xx, ¿cierto? Por un diferencial de y, por un diferencial de z, más un tau xy menos un tau xy, y por un diferencial de x, por un diferencial de z, ¿cierto? Más un tau prima xz menos un tau xz solito, multiplicado por un dx por un dy, y la fuerza de volumen, ¿ya? Dx, dy, dz, igual a 0, ¿ya? Ahí más o menos escrito un poco desordenado, pero se va a entender. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá cuando hago el sigma x, xx prima menos el sigma xx? ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes notaron, yo después abajito coloqué como sigma xx prima menos sigma xx. Esto lo coloqué como un derivada parcial de sigma xx con respecto a x por un dx, ¿ya? Eso lo noté así, por el de y por el de z. ¿De dónde sale esto? Bueno, esto es como lo que nosotros usamos en Mate 3 cuando empezamos a entrar en el ámbito de las derivadas parciales. ¿Ya? ¿Ya? Y en sí lo que es la definición de derivada. Si ustedes se acuerdan, una derivada era como una función f, donde estaba como un x más un delta x menos un f x, ¿cierto? Y ustedes lo dividían acá por delta x. ¿Qué es lo que hacía con esta expresión? Me la voy a llevar un poquito para acá. Chuta. Basta. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que hacían acá? Entraban a sacar un límite en donde decían que delta x es igual a tiende a 0. Y esto es lo que nosotros después conocíamos en Mate 1 como la derivada de f con respecto a x. ¿Ya? En este caso, como sigma x puede depender de x, de y, de z, ya puede ser una función de 3 variables, nosotros tenemos que
afinar un poquito más el tema. Y por ejemplo, nosotros podríamos llamar como este sigma x' menos un sigma xx y colocarle un diferencial de x, ¿ya? Y multiplicar acá un diferencial de x, ¿ya? ¿Por qué? Para mantener como la expresión igual, ¿ya? Aquí multipliqué por un 1 conveniente, como se hacía en Mate 1. Entonces esto lo podemos notar como podemos aplicar ahora como el límite, ya lo voy a hacer para el otro lado mejor, sigma x' menos sigma xx de x, podemos aplicar como el límite cuando de x tiende a 0, ¿ya? Entonces vamos a omitir este de x por un momento, ¿ya? Y esto lo vamos a aproximar como una derivada parcial de sigma xx sobre dx por un dx. Perdón, ese dx todavía no va, ¿ya? Entonces lo vamos a aproximar de esta forma. Entonces, de ahí nace esta expresión que sale acá, ¿ya? Puede ser un poco confuso, la verdad, pero así es por lo menos el como yo lo entiendo, ¿ya? Esto habría que hacerlo para todos, ¿ya? Entonces, haciéndolo como para todos y cómo lo pueden identificar de forma rápida, para que como que no pierdan tiempo más allá en detalles. Si ustedes se fijan acá, yo multipliqué por dx, ya, para completar lo que es dx, dy, dz. Si ustedes se fijan acá, yo lo multipliqué por un dy, ya, para completar lo que es el dy, dx, dz. Y acá es lo mismo, ya. En este caso ahí me equivoqué, de haber sido un dz, lo voy a corregir, ya. Y por dz, dy, dx, ya, más la fuerza de volumen que está acá. Entonces, recapitulando, obviamente corrigiendo ese derivada de x, poniendo un dz, me va a quedar esta expresión de acá. Y con eso demuestro, a grosso modo, ¿ya? Lo que es esta ecuación de acá. Y luego lo hago para todas las demás. ¿Ya? En sí, miren, no es necesario que usted entienda a la perfección esta demostración, ¿ya? Si les llegasen a preguntar, sáquenlas de acá nomás, ¿ya? Las copian y la pegan y dicen que yo les enseñé cómo se hace, ¿no? ¿Ya? Porque ha salido 2 veces esta pregunta y yo no entiendo por qué sale, ¿ya? Sinceramente no lo entiendo, porque no es una pregunta que yo por lo menos colocaría en un certamen, ¿ya? Pero acá está como una demostración a grosso modo de cómo funciona. Más o menos se entiende a grandes rasgos, bueno, habría que hacer esto para todas las componentes en X, en Y y en Z, ¿ya? De hecho, les voy a dejar un video, si es que quieren, de también la misma persona que les subí ayer con respecto a esos 2 videitos. Y ahí, bueno, y ahí yo saqué la demostración en sí, ¿ya? Esa a grosso modo cómo es esto. Qué fácil. Sí, o sea, parece fácil la demostración, hay gente que lo hace de otra forma, ¿ya? Hay varias formas de llegar a esto, pero esta es la que yo por lo menos considero que es la más rápida. Entonces, eso sería. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos a grosso modo de cómo funciona esto? Más o menos. Es básicamente eso, es como ir multiplicando por unos convenientes y hacer este tema. Ya. ¿Entienden más o menos la demostración? Lo hice como para una Eh, componente. ¿Sí? Mira, sinceramente no, o sea, no caché, pero o sea, Sí, es que sigo la idea, como que sí, mira, es un poco complicado el tema verlo la primera vez, pero yo encuentro que, no sé. Pero al fin y al cabo, nosotros igual no tenemos que, o sea, si tuviéramos que hacer esa demostración, ¿Mm? o sea, igual no creo que nos pida eso el profe, sino que hay que derivar eso, los valores que nos dan en el cuadro y después reemplazar, ¿cierto? Sí, o sea, verlo así nomás. Si quieren copian el procedimiento, no hay problema, la verdad. Dicen que lo vieron a la ayudantía nomás y yo ahí le digo al profe que la verdad yo no encuentro que sea necesario como preguntar esto, ¿ya? Porque como hay otras formas de hacerlo, la verdad, pero yo lo hice de esta forma porque lo encontré más corto, ¿ya? O sea, aquí el truco es más que nada esto, transformar esto que sale acá en esto,
Y eso siempre es válido, ¿ya? Es un truquito matemático, eso siempre es válido, ¿ya? Lo pueden siempre usar para que lo tengan como en consideración. Felipe, ¿Sí? hay posibilidad de que me envíe esa pauta al chat, porque no creo que la podáis subir. No sé si les voy a mandar el certamen y esto, de acá, ¿ya? Ah, Sí, ya, gracias. se las voy a mandar. Así que demostraciones de un ramo de física de fuerzas. Sí, o sea, bueno, ya la cosa es que así es como se demuestra. Si quieren, me preguntan después por interno y yo les puedo explicar un poco más de dónde viene este tema, si es que le interesa un poco más, ¿ya? Pero ahí está como la demostración, la verdad, como para que el profe entienda de una vez que estas preguntas como que no vienen mucho al caso. Ya, entonces esto de acá yo lo puedo escribir de esta forma, de forma un poquito más tensorial, ¿ya? Donde acá sale como el sigma con una especie de comilla arriba. En este caso yo estoy simbolizando el sigma traspuesto, ¿ya? Luego les voy a explicar por qué lo coloqué de esa forma, ¿ya? Porque hay siempre como una disyuntiva de cómo va el tensor de esfuerzo en temas de coordenadas, ¿ya? Yo les voy a mostrar el cómo yo por lo menos lo uso. ¿Ya? Pero yo he visto en varios libros que lo colocan de una forma, otros que lo colocan de otra forma, entonces como que siento que no se ha llegado como a una especie de convenio de cuál es la forma correcta de escribirlo. Entonces acá les voy a mostrar cómo yo lo escribo, ¿ya? El tensor de esfuerzo yo lo escribo de esta forma. Lo voy a escribir primero y después les voy a mostrar el por qué creo que es de esta forma. Eh, eh, Ya, ¿qué fue? ¿Cómo lo escribí? ¿Cómo fue el orden que escribí? Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros escribíamos unas matrices, nosotros nos decían que tenemos tres, en este caso, tres filas y tres columnas, ¿cierto? Ya, las filas son las que son horizontales, ¿cierto? Y las columnas son las que son verticales, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿yo cuál fue el orden que seguí? Bueno, seguí el mismo orden que se usa en mate para escribir las cosas. Acá yo tengo, voy a anotar como la columna X, acá voy a anotar como la columna Y, y acá voy a anotar como la columna Z. Acá voy a hacer lo mismo, voy a anotar como la fila X, la fila Y y la fila Z, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sale como el sigma XX? Bueno, en este caso yo estoy en la columna X y en la fila X, ¿cierto? Es decir, estoy en la primera fila y la primera columna. Si yo me paso al de abajo, yo voy a estar como en la segunda fila, en este caso la fila Y, en la columna X, ¿ya? Yo siempre lo coloco como fila, columna, así voy. Después voy a estar en la fila Z, en la columna X. ¿Alguien creo que iba a hablar? ¿O no? ¿Te parece que no? ¿Se va entendiendo la idea? En este caso, cuando yo me paso ya a la segunda columna, estoy en la columna pero estoy en la fila X. Entonces coloco XY. Después me voy acá y digo ya, estoy en la fila X y en la columna X. Entonces coloco, o sea, perdón, estoy en la fila Y y en la columna Y. Por ende, Y. Después me paso a la siguiente y coloco que estoy en la fila Z en la columna Y. Y así voy con todos los demás. ¿Se entiende como el procedimiento? Así lo he escrito yo, así lo he visto en algunos papers. En mecánica, la profesora Delin así lo presentó también. Pero hay gente, ¿de dónde viene el tema? Hay gente que lo escribe de esta forma. Que lo escribe como sigma XX, tau XY y XZ. ¿Ya? Y según yo, es esta la forma correcta. ¿Ya? Por eso igual, si ustedes se fijan, cuando coloqué la expresión general, o más bien vectorial, de la ecuación que demostramos, que es esta que está acá,
¿ya? Yo le coloqué una comilla, ¿ya? Simbolizando lo que es la traspuesta. Si ustedes se acuerdan qué es lo que es la traspuesta en mate, es básicamente cambiar las filas por las columnas. Entonces, sigma traspuesta va a quedar de esta forma, va a quedar sigma XX, tau XY y tau XZ, ¿ya? Luego va a quedar así, así y así. Después va a quedar tau ZX, tau ZY y sigma ZZ, ¿cierto? ¿Y por qué la explicación de hacerlo así? Bueno, porque después yo coloqué como el nabla, ¿ya? Punto sigma prima. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El nabla se va a escribir de esta forma, como la derivada parcial así. Esta es otra forma de notar lo que son las derivadas de esta forma, ¿ya? Esto es lo mismo que esto. Perdón, acá tendría que ser I. ¿Ya? Ahí estamos. Esa forma. Entonces, después cuando yo multiplico, voy a cortar un poco el tiempo, copio esto de acá, pego, es como la multiplicación con eso. Entonces, cuando yo hago la multiplicación de lo que es fila, columna, voy a llegar a, a los resultados que obtuve anteriormente, ¿ya? Voy a llegar a esta expresión, voy a llegar a esta expresión y voy a llegar a esta expresión, ¿ya? Eso más que nada. Ya, eso es con respecto a la demostración. Si les llegan a salir, ya ahí tienen el archivo de cómo se hace. ¿Ya? Vamos a continuar con la parte importante. Bueno, ¿qué nos dice la pregunta B? Dice, bueno, ahora nos dan un tensor de esfuerzos, ¿ya? Nos dice que calcule la fuerza por unidad de volumen, además la evalúe en el punto tanto, ¿ya? ¿Qué es lo que nos indica acá? Bueno, tenemos un tensor de esfuerzos, ya dado por esta expresión de acá, y nos dice que a partir de este de acá nosotros obtengamos estas derivadas parciales, ¿ya? Y con esas derivadas parciales nosotros las evaluamos en un punto dado, en este caso era este punto de acá, y obtengamos cuánto vale la componente de la fuerza de volumen de F sub X, F sub Y y F sub Z. Entonces, ¿por qué yo soy un tanto estricto con el orden? Bueno, porque si ustedes se fijan, acá, el primero va a ser sigma XX, ¿ya? El segundo va a ser sigma IX, de acuerdo al orden que les di. El tercero va a ser sigma ZX, ¿cierto? De acuerdo a la forma en que yo les mostré este tensor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes, por ejemplo, utilizan otros órdenes, por ejemplo, acá, en vez de llamar sigma IX, colocan como sigma XY, les va a afectar en el resultado que sale acá. ¿Ya? Porque si ustedes esta derivada, en vez de hacer esta para lo que es el IX, y lo hacen para el XY, que debería ser esta que está acá abajito, el que está acá al ladito, les va a dar otro resultado. ¿Ya? Porque si ustedes, por ejemplo, hacen estas dos derivadas con respecto a I, ¿qué es lo que van a obtener? Van a obtener resultados distintos. ¿Ya? Van a obtener en uno que va a ser igual a menos Z y en el otro va a ser igual a menos X. Entonces, por eso soy tan como majadero en ese sentido con el orden de este tensor. ¿Ya? Ahora, si utilizan el otro orden, el que yo encuentro que está erróneo, la verdad es que no tendrían por qué tampoco ponérselo mal, ¿ya? Porque van a haber varios papers que los van a encontrar con ese orden y otros porque van a encontrarlo con el orden que les mostré yo, ¿ya? Entonces, por eso la disyuntiva de cuál es cuál. Yo lo escribo de esa forma porque es la que a mí me causa lógica usar, ¿ya? Entonces, dicho eso, yo empiezo a derivar, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a copiar ese tensor, ¿ya? Voy a primero a mostrar mi modelo de sigma, el cual va a ser sigma XX. Voy a escribirlo tal cual como lo escribió el profesor arriba. Aquí va a estar sigma IX, acá va a estar sigma ZX, acá va a estar sigma XY, acá va a estar sigma II, acá va a estar sigma ZI, acá va a estar sigma XZ, acá va a estar sigma IZ y acá va a estar sigma ZZ.
¿cierto? Estos, los que son como componentes IX, XY, XZ y ZX son los famosos cortantes, ¿ya? El tau. Y hay gente también que lo nota así, ¿ya? Entonces, ¿cómo se procede? Bueno, miro el tensor que tengo a la derecha, que es mi modelo, y básicamente voy viendo la ecuación que tengo acá arriba y voy derivando. Nada más que eso. ¿Ya? Acá lo hice de forma rápida, ¿ya? Para lo que es f de x y también despejé de forma rápida. El despeje, ¿cuál vendría siendo? Para el caso de f de x sería como menos la derivada de sigma xx con respecto a x más la derivada parcial de sigma xy, ¿cierto? Con respecto a y más la derivada parcial de sigma xz con respecto a z. ¿Ya? Y despejo el f sub x. Despejado el f sub x, procedo a derivar. ¿Ya? En este caso busco la componente xx. En este caso la componente xx es esta de acá. Derivo con respecto a x. Obtengo que el valor es menos z. ¿Cierto? Eso más o menos facilito. Después busco el xy. Este es el xy. Entonces derivo con respecto a y. En este caso voy a tener menos x, ¿cierto? Acá está el menos x. Después derivo el xz, que es el que está acá. Si se fijan, no hemos trasladado solo en la primera fila. ¿Ya? Lo derivo con respecto a z. En este caso, para derivarlo con respecto a z parcialmente, asumo que x e y son constantes, por ende derivo, me va a quedar 3 por 2, 6, x cuadrado y z, que es lo que está acá. Luego meto numeritos, ¿ya? En este caso, ¿qué numeritos tendría que colocar? Bueno, acá me dicen que evalúe esto en el punto 1, 2.5,3. Evalúo y debería llegar a menos 41 newtons, ¿ya? Luego hago el mismo procedimiento para f sub i, en este caso me enfoco ya en la segunda fila, ¿ya? Y para el f sub z lo mismo, me enfoco en este caso en la tercera fila, ¿ya? Es así como se obtienen los valores de f sub x, f sub y, f sub z. ¿Se entiende? Si se fijan, esto no tiene nada que ver relación con la ecuación, con la demostración de arriba. Ustedes no necesitan como llegar a la demostración para poder pasar al siguiente punto, ¿ya? Es ahí el tema de por qué no entiendo, colocan este ejercicio, ¿ya? ¿Se entiende cómo se procedió? Pipe, ¿se entiende? Ya. Sí, Muy confuso, muy difícil, muy enredado. Que No, con las derivadas de arriba como que se ordena bastante como Es el que desarrollo de la... yo siento que no es tan complicado, pero por ejemplo, cuando me pasaban un tensor de esfuerzo, yo lo único que sabía sacar era esfuerzo, como lo típico, esfuerzos principales, las direcciones, pero no cachaba como lo de las fuerzas esto de ahora. Sí, o sea, es que mire, esto ya es un concepto más físico, el cómo ver lo que es el movimiento de las partículas, el cómo ver, modelar, por así decir, ciertas cosas matemáticamente, los tensores es la forma más idónea para realizarlo. Por eso es importante que igual ustedes trabajen con ello. Ustedes cuando vean Navier-Stokes tiene una forma tensorial, que es la forma en que se utilizan la mayoría de los software como COMSOL y todos esos software que utilizan el método FEM. ¿Ya? El método FEM lo pueden buscar en internet, se llama método de elementos finitos. Entonces todo se utiliza mediante tensores, ¿ya? Porque se ha descubierto que la física reacciona de mejor forma mediante los tensores, ¿ya? Y por eso igual el profe como que le da harto hincapié a esta parte, ¿ya? Acá yo les coloqué como un tema de jugar un poco con el tensor, si se dan cuenta. Bueno, excepto la primera, el apartado A, que el apartado A es demostrar la ecuación de equilibrio, de su forma diferencial. Pero esto ya es más que nada como ordenar este tensor que nos dan, identificar cada parámetro y empezar a derivar, ¿ya? Y llegar a Felipe, estos valores, ¿sí? ¿puedes subir un poquito, por favor? ¿Sí? ¿Ahí o un poco más? Un poquito más. O sea, en el ejercicio 1 en realidad. Gracias.
Les voy a mandar esto por si acaso, para que no esté sacando fotos. Ustedes presten atención nomás, ¿ya? Eso es lo que a mí me importa. Ya, dice, bueno, y finalmente nos piden calcular la magnitud de la fuerza. Bueno, ¿cómo calculamos? Bueno, la fuerza es un vector donde tiene una componente X y Z, entonces básicamente elevar cada una de las componentes al cuadrado y ver qué resultado obtenemos, ¿ya? Y ese valor es este de acá. Puede ser que quizás me haya equivocado en el número, puede ser que quizás no esté 100% correcto porque igual lo hice tarde, pero la idea es que entiendan como el concepto, como la idea de cómo se resuelve, ¿ya? Entonces pasamos al siguiente. El C, que es el último de este problema, nos dice considere que el tensor de esfuerzos IJ del enunciado P en el punto tanto, calcule los esfuerzos principales usando el círculo de Mohr, ¿ya? Este punto de acá no es para nada arbitrario, tiene 100% una connotación, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, las componentes de la tercera fila, perdón, de la tercera columna y la tercera fila se hacen cero. Por ende, nos queda esto de acá, ¿ya? Entonces ahí ya tienen ustedes como un esfuerzo sigma XX y un esfuerzo sigma II, pero ¿qué es lo que pasa? Que acá estos dos deberían ser iguales. Entonces ahí uno como que entra un poco en disyuntiva y dice, ¿cuál de los dos uso? ¿Ya? Ustedes podrían decir fácilmente, bueno, yo voy a usar el que sale acá porque este es el que refleja lo que es la fórmula que nosotros tenemos, que es tau xi, ¿ya? Que es el que sale acá, de hecho. Pero otro puede decir, no, porque yo encuentro que el orden correcto es este de acá. Y este voy a considerar como el tau xi. Entonces ahí es donde se genera como una especie de problemática. Entonces yo encuentro que para resolver este ejercicio, lo mejor, lo más óptimo, lo más sano, era hacerlo mediante autovectores. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, siendo que no hay esfuerzos cortantes en las coordenadas Z, ¿se podría asumir que el esfuerzo principal ahí es cero? Uno El de los esfuerzo esfuerzos principales. eh, va a ser Te iba a 1,0. preguntar lo mismo. Onda, si se podía reducir la materia a una 2x2. Sí, bueno, sí, se puede reducir a una de 2x2. Eso es lo que le estoy mostrando. Esto se puede colocar como una matriz de 2x2 de esta forma. ¿Cierto? 25 y menos 6. ¿Ya? A lo que voy o lo que estoy apuntando es que ¿cuál ustedes consideran como el tau xi para poder meter estos parámetros al círculo de Mohr y obtener los esfuerzos principales? No sé si se entiende a lo que voy, ¿cachai? Porque ahí entramos de nuevo. Yo les mostré que yo lo considero como tau xi, pero puede venir otra persona que revisó contenido bibliográfico y dijo ya, esto va a ser igual al tau xi, ¿cierto? Entonces, puede ser que en una de esas den los mismos resultados, ¿ya? No lo he confirmado. Pero por lo mismo yo encuentro que la mejor forma y para poder también practicar lo que es autovalores y autovectores es hacerlo de esa forma. A eso es lo que Igual, apunto. Ujú. igual, por ejemplo, en la forma que lo haces tú, igual sería como mejor para sacar los invariantes al tiro a través de la fórmula, ¿o no? Porque quizás dejándola con una matriz de 2x2 no vaya a tener los valores de los invariantes, ¿o sí? Sí, en este caso igual no les pedían los invariantes, ¿ya? O sea, la Ah, pregunta apuntada es calcular los esfuerzos principales, ¿ya? Pero más que nada, yo, ¿por qué considero que es mucho más óptimo? Bueno, aparte de que lo hice para que ustedes también pudieran reforzar lo que son lo que es cómo llegar a la ecuación característica, ¿ya? Es esto de aquí está acá. Que esos dos valores, hasta donde nosotros hemos trabajado, deberían ser iguales, ¿ya? Pero no son iguales. Es ahí el dilema, ¿ya? Entonces, yo encuentro que la mejor forma para ahorrarse problemas es trabajar mediante esto. ¿Cómo trabajamos mediante esto? Bueno, copiamos nuestra matriz de I, J acá y hacemos la típica ecuación de mate 2, ¿ya? Para calcular lo que son los autovalores en primera instancia y después podemos calcular los autovectores. Creo que lo hago también. No, en la siguiente calculo los autovectores. Entonces, ¿qué hago acá? Coloco esta matriz, le resto lo que es el sigma, ¿ya?
multiplicado por la matriz de identidad. ¿Ya? Y bueno, acá está el vector unitario n, que aquí no se calcula, pero en el siguiente ejercicio sí. ¿Ya? Y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces defino esto que está acá, esta diferencia entre estos dos como A, como una matriz A, y calculo su determinante. ¿Cómo lo calculo? Bueno, por la típica fórmula de determinante, voy a fijar la fila 1. Ya, voy fijando la fila 1 y voy tomando los coeficientes que se aparecen acá. En el primer lugar tomo el primer coeficiente y además tacho la columna 1. Entonces hago una multiplicación cruzada entre este y este de acá. Y obtengo S multiplicado por S. ¿Cierto? Después me paso a sigo fijando la fila 1. Tomo este coeficiente, ya lo fijo. Y tacho esta fila y hago la multiplicación cruzada entre esto y esto. ¿Ya? Y contabilizo un menos. Por eso sale este menos acá. Más que nada por la fórmula del determinante. Aparece ese menos. Y por último me paso a la tercera fila, perdón, a la tercera columna, fijo nuevamente la primera fila, ¿ya? Y también tacho la tercera columna y hago la multiplicación cruzada. Y en este caso es bien sencillito porque me va a dar 0. ¿Ya? Luego de eso hago un poquito de álgebra y llego a esta expresión de acá, donde multiplico por un menos todo y llego a la de acá. Y además factorizo por un sigma. Entonces aquí está donde dijo el compañero, un sigma va a ser igual a 0. ¿Ya? Y puedo calcular los demás sigma mediante MATLAB. ¿Ya? ¿Cómo lo hago en MATLAB? Bueno, voy a hacer un nuevo código. Esto es para que lo sepan también. Sims X y escribo la ecuación 1 como como x cuadrado. Ya. X cuadrado. ¿Era menos o más? Se me olvidó ya. Oh, más multiplicado por x menos 274. Si mal no recuerdo. Sí, 274. Entonces ahí tengo mi ecuación. Esta la puedo igualar 2 veces a 0. Escribo sol igual BPA, BPA solve o sol. Escribo la ecuación 1, coma la incógnita que deseo despejar. Enter. O corro. Lo escribí mal. De nuevo. Lo corro y obtengo estas dos soluciones, que precisamente son las que salen acá. ¿Ya? Obviamente con mayor cantidad de decimales. ¿Ya? Entonces, acá, aprovechando, les voy a mostrar cómo pueden obtener los autovalores y los autovectores de forma rápida con una función que trae implementada MATLAB. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a colocar una matriz A, ¿ya? Que va a ser esta misma matriz de acá. Bueno, no va a ser la misma, perdón. Va a ser esta de acá, ¿ya? Coloco esta matriz que obtengo, tal cual. Y voy. Voy a definir primero la primera fila, ¿ya? Las primeras filas, el separador es coma. Después, para pasar a la siguiente fila, pongo un punto y coma, y eso significa que voy para la segunda fila. 25 menos 6, coma, 0. Punto y coma. Paso a la tercera fila. Esta es 0, 0, 0. Defino mi matriz. Le doy Enter. Y ahí está mi matriz. ¿Qué hago ahora? Voy a colocar de esta forma. Lo primero que me va a entregar este código o esta función va a ser los autovectores. Entonces, autovectores, coma, después auto val, ¿ya? De autovalores. Entonces coloco E y G, matriz A. Enter. Y ahí obtengo de forma rápida, lo de arriba son los autovectores y los de abajo son los autovalores. ¿Ya? ¿Cómo puedo identificar a cuál autovector va cada uno? ¿Ya? Así. Así. Y así. ¿Ya? Es decir, el autovector de este es
referente al esfuerzo de este. El autovector de este es referente a este. Y el autovector de este es referente a este de acá. ¿Ya? Ahí no sé por qué dio uno, pero son cosas de la vida. Entonces ahí están los autovalores y autovectores para que los puedan revisar. Es mediante este código de acá. ¿Ya? E y G. Es una función que trae implementada MATLAB. Si quieren lo pueden revisar ahí. ¿Cómo lo pueden revisar? Bueno, se van a E y G MATLAB en Google. El primer enlace que les aparezca. ¿Cierto? Y ahí pueden leer un poquito más referente sobre esto. ¿Ya? Ahí es como lo obtienen ustedes. De forma rápida. ¿Ya? Entonces ahí llegan a su ecuación característica y revisan con el E y G. O pueden resolver mediante PPA-SOLVE la ecuación esta. Luego acá yo de forma inmediata lo ordeno. Ya en este caso así coloco como sigma 1 el esfuerzo principal mayor, el sigma 2 como no el promedio, ya, sino que como el segundo más alto, ya. Y por último el sigma 3 como el menor de las soluciones que me entregó. ¿Ya? Lo ordeno de esta forma y obtengo estos resultados. ¿Se entiende el primer problema? ¿Qué hora es? Uy, ya estoy pasado, pero me queda lo Sí se último. entiende, pero es necesario, o sea, es muy importante el orden del esfuerzo mayor, ponerlo como el primero. O sea, más que nada para darle sentido a las soluciones que obtuvimos, ¿ya? Pero en términos, por así decirlo, matemáticos, no afecta en nada, ¿ya? Es para darle Ah, pero o sentido sea, físico. por ejemplo, yo puedo poner como el primero el menor y el tercero el Es mayor. que lo que tú obtienes son soluciones más que nada. Ahora que después de esas soluciones, tú mediante eso calculas el autovector que está relacionado a la solución de sigma que obtuviste. ¿Ya? En lo que yo hago acá es más que nada darle sentido físico a los valores que obtuve. ¿Ya? Yo lo recomiendo en sí, más que nada por un tema de orden. ¿Ya? Pero en términos matemáticos no te va a afectar en nada porque tú vas a obtener un sigma. ¿Ya? Después con ese sigma tú lo reemplazas acá en esta expresión que sale acá y mediante la resolución del sistema de ecuaciones obtienes cuánto vale el vector, las componentes del vector n. No sé si se entiende. Ya, sí, entendí. Muchas Ya, gracias. nada. Ya Felipe, pasa. ¿Sí? ¿los autovectores son los planos o qué connotación física tienen? Más que nada las direcciones del esfuerzo. Porque el Ya. esfuerzo en sí es un vector. ¿Ya? Que en sí se trabaje más como escalar, eh, pero en sí tiene carácter vectorial. ¿Ya? Un tensor es como, a ver, es como, va a ser súper burdo no lo que voy a decir, pero un vector es Goku fase normal y un tensor es Goku fase Dios, ¿ya? Para que les quede claro. Es la ampliación de los vectores. No sé si han visto Dragon Ball Z, pero es como yo lo entiendo. Así les queda como más fácil de entender, ¿ya? Un vector, a ver, ¿de qué otra forma? Es como, no sé, es como Mbappé y un tensor sería Cristiano Ronaldo y Messi, para los que les gusta el fútbol. ¿Ya? Eso. Ya pasemos al problema 2. Bueno, ahí estaríamos listos con esto, ¿cierto? A ver, mostré todo, ¿cierto? Sí, mostré todo. Ya. Pasemos al siguiente. Después nos dice, el problema 2. Ya, este es como muy parecido, bueno, es prácticamente igual a lo que hizo Paula, pero en este caso nos da como un tensor de formaciones. Es la misma lógica que para el tensor de esfuerzos, ¿ya? Es lo mismo, se calcula lo mismo, se procede de la misma forma, ya no hay que en sí aplicar nada distinto. Es exactamente lo mismo, ¿ya?
Así que si vieron la solución de Paula, este ejercicio lo van a hacer en un ratito. Si no les quedó muy claro, bueno, acá lo vamos a reforzar. ¿Ya? Seguimos. Entonces, considera el tensor de deformaciones en un punto arbitrario, ¿ya? De un cuerpo. ¿Ya? Acá están los valores. El orden de cada componente la pueden asumir igual que el orden que yo les di para el tensor de esfuerzo. ¿Ya? Es decir, acá voy a tomar para la primera columna X, para la segunda columna Y, para la tercera columna Z. Después fila X, fila Y, fila Z. ¿Ya? Así, tal cual. Entonces, dice calcula las deformaciones principales. ¿Cómo procedemos a hacer eso? Bueno, tenemos nuestro tensor de deformaciones, planteamos nuestra ecuación, ¿ya? De toda la vida, hacemos esta resta, obtenemos esto. ¿Ya? Luego, vamos a separar esta parte del vector unitario y va a ser esto que está acá. ¿Cómo procedemos acá? Bueno, calculamos el determinante. Ya, el determinante, yo creo que ustedes todos saben cómo calcular un determinante, así que me voy a saltar como todo este procedimiento algebraico que está acá. Y bueno, en la primera vez que llegué a armar la ecuación, llegué a esto, después multipliqué por un menos, ¿ya? Y obtuve esto de acá. De acá, ustedes ya deberían tener más que identificado que esto va a ser el invariante 1, esto va a ser el invariante 2 y este va a ser el invariante 3. ¿Ya? Así que eso ya obviamente tendrían que ver cómo es el signo, de acuerdo a cómo es cómo es la ecuación característica de forma, ¿cómo se llama esto? De forma general, ya que se las presenté ayer. ¿Ya? La pueden Una buscar. consulta, ¿Sí? Felipe. Ajá. una pregunta respecto al invariante. ¿Uno podría calcular los invariantes con fórmula y después simplemente reemplazar para no darse como la lata de hacer todo el cálculo? Sí, por supuesto. No hay problema. Como Ah, ya, perfecto. sí, no hay problema. Lo pueden hacer así, lo pueden hacer así, no hay problema. Felipe, ¿Sí? de estos invariantes que sacamos del tensor de deformaciones, podemos llegar al tensor de tensiones, ¿cierto? Multiplicándolo por 3, ¿o no? Y sumándoselo eh, a la matriz, ¿o no? ¿Cómo no entendí? Es ¿Me que, por puedes repetir? ejemplo, me acuerdo de un ejercicio que sacamos del tensor no, o sea, el tensor de tensiones y lo Ajá. transformamos en el tensor de deformaciones. En uno de los ejercicios creo que estaba en el precertamen. Y Ya. eso lo hacía como con el invariante dividiéndolo por 3 y eso restándose la diagonal. No Era sé el si... desviatorio ese. El desviatorio. Ah, el Ese desviatorio. sí, es otro. Es otro Ya, tensor. Sí. estoy No, ese es revisando. como también, mire, también Obviamente, hay una forma de hacer lo mismo que hicimos para lo que es el tensor de esfuerzo, hacerlo para el tensor de deformaciones, ya escribirlo en una suma de componentes desviatoria y en otra componente que no se llama hidrostática, como en el caso del tensor de esfuerzo, sino que tiene otro nombre, ya, pero también se puede hacer eso. Pero eh, más se usa para el caso de los esfuerzos. Ya, entonces llegamos a esta expresión. De lo anterior, bueno, esto se resuelve en MATLAB mediante PPA-SOL o mediante, no sé, el código de EIG. En ese caso, para hacer el EIG, perdón, tenéis que colocar esta matriz, ¿ya? La definen y aplican el comando EIG a dicha matriz y van a obtener lo primero, van a ser los autovectores y después van a obtener los autovalores. Y deberán tener estos mismos resultados que salen acá. ¿Ya? Una forma de corroborar que están bien, bueno, es llegar a la ecuación característica, ya sea por aplicar directo las ecuaciones de invariante, ¿ya? Y armar la ecuación característica mediante eso, o hacer este procedimiento que es el que hago yo, ¿ya? No hay ningún problema. Cualquiera de los dos métodos es válido. Entonces, las direcciones de deformación principales se obtienen, ya, esto es para la parte B, la voy a leer primero, dice, calcule las direcciones de las deformaciones principales. Entonces acá nos refiere directamente a lo que son los autovectores. ¿Ya? Entonces, bueno, nuevamente parto de esta base, ¿ya? En este caso, tengo que reemplazar este epsilon que tengo acá por el valor de epsilon 1. Y acá venía la pregunta que
me hizo su compañera delante, citaba importaba el orden, ¿ya? Acá se va a ver que da lo mismo el orden. En este caso, por ejemplo, si ustedes asumen como el epsilon 1 igual a 0,05, simplemente lo reemplazan acá, van a obtener un valor numérico de esta matriz, entonces después realizan la multiplicación. Recuerden que las matrices se multiplican como fila-columna, y van a, si esto es una matriz de 3×3 y esto es una matriz de 3×1, van a obtener una matriz de 3×1. ¿Ya? Es decir, 3 filas y una columna. ¿Ya? Esto está todo metido en una sola columna por si acaso. ¿Ya? No se vayan a confundir en ese sentido. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué hacemos con esto? Bueno, tenemos la base de lo que salía acá, que planteamos inicialmente, que es esto de acá. Entonces, tenemos que simplemente el resultado que obtengamos de la multiplicación, de esta multiplicación de acá arriba, igualarlo a 0. ¿Ya? Y acá se ve que tenemos 3 filas y una columna. Entonces, esto es un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, que lo pueden resolver en MATLAB o simplemente utilizar lo que es el código EIG, ¿ya? Y ver qué valores se obtienen. Entonces, para el caso de esta, déjenme ver que la confirmo. ¿Cuál es? Que tengo dos. Esta es de 4 menos 3. Ya. Esta es, creo que es esta. No, esta es esta de acá. ¿Ya? Esta es la matriz, ya la coloqué, ¿cierto? También resolví mediante VPA-Sol, obtuve las soluciones, me dieron los mismos valores, ¿ya? Y bueno, voy a apagar esta matriz, ¿ya? Y lo voy a correr de nuevo. ¿Ya? Si se fijan, por ejemplo, si se fijan, por ejemplo, acá tengo las soluciones y concuerdan con los valores de lo que me dio el código EIG de cuáles son los valores propios, ¿ya? Estos de acá son iguales a los de acá. Entonces, significa que mi ecuación característica está correcta. Bueno, entonces utilizo EIG y obtengo acá arribita los valores de los autovectores. ¿Ya? Déjenme confirmar una cosita para darles bien el orden, ¿ya? Porque ahora entré como en una duda. Voy a revisarlo con mi certamen. Creo que tengo la solución por acá, ¿ya? Para decirle cómo va distribuido bien de forma correcta los vectores que obtienen, ¿ya? De esa matriz. Ta, 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 ta. Si mal no recuerdo, ya sí, creo que estaría bien así. Igual si después lo verifico con más calma, les mando un correo. Ya, pero acá el tema es lo siguiente. Cuando ustedes tengan, acá por ejemplo, este autovalor, ya tiene asociado este autovector, ¿ya? La primera es la componente X, la componente Y y la componente Z, ¿ya? Entonces, como que este valor que va a estar acá, supongamos que este yo lo noté como sigma 1, va a ser sigma 1 multiplicado por su vector unitario, ¿cierto? Y esto va a ser igual a en la magnitud, que es ese 7 punto y tanto, multiplicado por menos 0,69, 09, menos 0,2185. ¿Ya? Así debería de quedar. Componente X, componente Y, componente Z. Ese X me quedó feo. Ahí. Así debería de quedar. Lo voy a confirmar igual después y para más que nada verificar que esté todo bien. Igual lo pueden verificar ustedes, pueden hacer un ejercicio cualquiera, hacerlo a mano el cálculo y ver si es así el orden, ¿ya? Que entré como en una duda en delante. Pero debería ser así. Entonces, seguimos. Bueno, el resto es hacer lo mismo. Ustedes reemplazan ese epsilon de esta ecuación que sale acá, lo reemplazan, ¿ya? Acá. Y en este caso epsilon 2 vale 1.1834. Lo reemplazan, ¿cierto? Y
llegan a esto, hacen la multiplicación de matriz y llegan a armar este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Igualan a 0 y obtienen estos valores. ¿Ya? Y lo mismo para el tercer caso donde, bueno, acá le puse epsilon 1, ahí debe haber sido epsilon 3, lo voy a corregir. ¿Ya? Epsilon, espérenme a ver. Sí, porque acá debe haber sido epsilon 3 y el mismo valor de epsilon 3, lo voy a corregir. Y bueno, debieran llegar a los valores de la parte del tercer vector unitario. ¿Ya? Acá me salté uno en mi idea. Ah, no, acá está. Sí, acá está el 3. ¿Ya? Entonces acá, si se fijan, ah, no, pues nada que ver. Ay, me paría. Ah, ya. No, está bien, está bien. Para el caso de epsilon 2 tenemos que el valor de esto es igual a 1.1834. Lo reemplazan en esta ecuación, hacen la resta, ¿cierto? Después multiplican por las componentes del vector n, llegan a esto, que es un vector de 3 filas y una columna, muy importante eso, y lo igualan a esto que está acá. ¿Ya? Y mediante el código de MATLAB que les di, pueden sacar de forma rápida cuánto vale N1, N2 y N3. Lo mismo para epsilon igual a epsilon 3. Hacen la misma historia, reemplazan el valor de epsilon que sale acá por, en este caso, el valor de 0,5. ¿Ya? Y bueno, hacen la misma historia, multiplican, arman su matriz de 3 por 1. Y esta matriz de 3 por 1 le igualan a esto. ¿Ya? Y es como si tuvieran un sistema de ecuaciones de 3 por 3. ¿Ya? Y obtienen este valor. Felipe, una pregunta. Ujú. ¿Ese vector tiene que ser unitario? Sí, debería ser unitario. A veces Ah, ya, quizás ya. por decimales puede ser cuando uno aproxima y que no dé como uno exacto, pero debería estar cerca. ¿Ya? Ya. Ya, perfecto. Entonces, seguimos. Voy a confirmar bien el orden de estos vectores. De hecho, lo verifico si es que se pueden quedar un poquito más. Los que se queden ahí, lo verifico rápido si es que está bien. Entonces, la pregunta C. Nos dicen los ángulos que forma el mayor de estas deformaciones con los ejes X, Y Z. ¿Ya? Entonces, ¿cómo procedemos acá? Bueno, acá el profe les colocó una ayuda a los muchachos que nos decía que la componente X unitaria va a estar dada por esta expresión, la componente Y unitaria va a estar dada por esta expresión y la componente Z unitaria va a estar dada por esta expresión. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos con el esfuerzo principal mayor, buscamos su vector unitario, en este caso el esfuerzo principal mayor, sigma está dado por epsilon 1, igual a este valor de 7.8166, y su vector unitario está dado por esto que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿dónde conviene empezar acá? Conviene empezar por el AZ que solo tiene un ángulo. ¿Ya? Entonces, igualamos AZ igual a coseno de teta igual a la tercera componente unitaria, que es esto que está acá. Mediante lo que es la función inversa del coseno, podemos obtener cuánto vale teta. Y teta es de un ángulo de 100.2,621 grados. Obviamente vienen muchos más decimales, pero aproximado sería eso. Luego que obtenemos teta, lo único que debemos de hacer es reemplazar en AX o en AI, ¿ya? Y obtener cuánto vale phi. ¿Ya? Entonces en este caso yo reemplacé AX igual a seno de 102,621 multiplicado por el coseno de phi igualado a este valor de que sale acá, que es la componente X del vector unitario. Despejo phi y obtengo esta expresión y con eso obtengo que vale 134.9983 grados. ¿Ya? ¿Cómo puedo verificar que estoy correcto y no me equivoqué en algún signo o en algo por el estilo? Bueno, utilizo ambos ángulos, ¿ya? Tanto teta como phi, y me voy a la componente y verifico si es que el resultado que obtengo acá concuerda con este 6.069. ¿Ya? Yo lo verifiqué y bueno, se me pasaba un poquito, pero es por un tema de los decimales, ¿ya? Pero en sí daba, ¿ya? Bueno, eso sería. Después hay una pregunta 3, pero si se fijan, esta pregunta yo creo que ya la tienen más que vista, ¿ya? Se las voy a subir igual
para que si el que quiera la pueda resolver y practicar un poquito más, ¿ya? Pero en sí yo cacho que ya tienen más que vista cómo resolver este tipo de problemas. ¿Dudas, consultas? ¿Algún reclamo o algo? Voy a dejar de grabar, porque si no el video va a ser de 3 horas.